Es el 2 de agosto de 1953. La reforma agraria es esencialmente el paso más importante que se ha dado en la época republicana en el intento por integrar al país. La medida significó, entre otras cosas, la incorporación de casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Se eliminó un sistema de explotación y una estructura económica muy próximos al feudalismo. El pongueaje que se practicaba aún y a pesar de su abolición en 1945. La medida no estuvo exenta de violencia por las acciones de campesinos armados que comenzaron a tomar por su cuenta haciendas. El decreto de la reforma agraria se firmó en Cochabamba ese 2 de agosto de 1953, en Ucureña exactamente. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del latifundio en el altiplano y los valles. Este trabajo se hizo en forma definitiva y aunque con lentitud. Luego se realizaron la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Sin embargo, se asegura que el gobierno le dio tierras a los campesinos, pero no los medios para trabajarla. Un tema que sigue siendo una asignatura pendiente del Estado boliviano. ¿Qué es la reforma agraria? La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Sin embargo, en los años 60 del siglo XX se concretaron importantes cambios agrarios impulsadas con diversas causas como las formas de cambiar la tenencia de la tierra mediante la expropiación, y generalmente los resultados son la creación de pequeños y medianos agricultores. ¿Qué buscan? La reforma agraria busca solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo. Esto se puede deber a la tecnología o a los altos precios de las tierras que impiden su uso apropiado. Ley número 3464 del 2 de agosto de 1953, que fue promulgada en el pueblo de Ucureña. Este decreto fue elevado al rango de ley el 29 de octubre de 1956 y esto fue gracias posible a la presidencia de Víctor Paz Estenssoro. Países que implementan la reforma agraria. Dentro de estos tenemos a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Uruguay. Impacto de la reforma agraria en Bolivia. Hace 66 años se firmó en Bolivia la reforma agraria que democratizó la propiedad de la tierra, rompiendo con el esquema feudal imperante. Tras la revolución de 1952, de la mano del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, se impulsaron una serie de reformas y políticas en beneficio a los sectores históricamente excluidos como los campesinos, indígenas y trabajadores mineros. Esto permitió una paz social, una mayor atención a indígenas, una libre opinión de los indígenas y el incremento de la participación del pueblo. ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Luis Fernando Colque Villalobos. Desearles muy buenos días a todos mis compañeros de estudio y a nuestra querida licenciada Janet Sousa, encargada de la materia. Dando inicio al desarrollo de nuestro tema, que es la judicatura agroambiental, comenzaremos hablando sobre los antecedentes de la misma. Es difícil no hablar de la Revolución del 52, ya que es en aquel entonces donde se da inicio a temas de gran relevancia. Durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1952 a 1956, se realizaron varios cambios significativos sobre el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución y la forma del ejército y la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. El 2 de agosto de 1953 se decretó la histórica medida de la reforma agraria. Se estimule la mayor producción y productividad
alimentaria, así como se promueve la modernización de la industria agropecuaria a través de la tecnificación. Empero, pese a los buenos deseos de los gobernantes, el único propósito que verdaderamente se cumplió fue el primero, ya que quedó abolido para siempre el sistema servidumbral gratuito de trabajo que imperó en el agro y se declaró el derecho a la dotación de tierras con título de propiedad a favor de todos los campesinos de Bolivia. Entonces, la reforma agraria fue el mismo instrumento adecuado para asegurar la paz social en ese momento histórico. Sin embargo, este debió entenderse como un proceso permanente, hecho que no ocurrió, y por el contrario, esa misma medida histórica fue perdiendo su impulso inicial y no logró concretar gran parte de sus objetivos, perdiéndose finalmente en un proceso burocrático completamente desnaturalizado, lo que determinó su revisión y cambio radical. El Parlamento Nacional recogió este clamor y la plasmó en la Ley número 1715 del 18 de octubre de 1996, denominada Ley INRA, que fue ampliamente analizada, discutida y consensuada por todos los actores sociales involucrados en el tema antes de su puesta en vigencia. Ello significó un gran avance para el país, pues se creó el Servicio Nacional de Reforma Agraria, con Comisión Agraria Nacional, integrada por representantes gubernamentales, empresariales, sindicales y de los pueblos indígenas de Bolivia, encargados de proyectar y de proponer políticas agrarias de distribución y reagrupamiento y redistribución de tierras. Se creó también el Instituto Nacional de Reforma Agraria, como instancia técnica ejecutiva encargada de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Creó la Superintendencia Agraria y finalmente la Judicatura Agraria, en la que se estipulan los procedimientos a seguir y sobre todo señalados los principios de la administración de justicia agraria, constituyéndose así un hito histórico, ya que a partir de entonces el país cuenta con un organismo constitucional destinado a impartir justicia agraria denominado Tribunal Agrario Nacional, el primero en la historia de nuestro país y en el área jurisdiccional. Bueno, ahora hablemos sobre el Tribunal Agroambiental. ¿Cuál es la misión de esta? El Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, aguas y biodiversidad, sobre la base de los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad, comprometidos con la protección de los derechos de las bolivianas y los bolivianos y la madre tierra a través de la vigencia plena y irrestricta de la constitución política del Estado y las leyes vigentes. Ahora hablemos sobre la visión que tiene esta. El Tribunal Agroambiental y los juzgados agroambientales son instituciones reconocidas socialmente por la defensa de los derechos fundamentales de la madre tierra, de los bolivianos y de las bolivianas, de la presente y futuras generaciones, facilitando y garantizando la justicia en materia agroambiental mediante sus fallos, integrada por servidoras y servidores judiciales honestos y especializados en la materia, desarrollando políticas adecuadas de transparencia, calidad y de servicio y de mejora continua en sus procesos. Pasemos a la jurisdicción agroambiental. La jurisdicción agroambiental forma parte del órgano judicial, cuya función se ejerce juntamente con las jurisdicciones ordinaria, especializada e indígena originaria campesina. Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sea de esta competencia de autoridad administrativa. Ahora hablemos sobre la composición del Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental está integrado por 7 magistrados o magistradas y está dividida en 2 salas de 3 miembros cada una. El presidente no forma parte de esta sala. Pasemos a hablar sobre el periodo de sus funciones. Según el artículo 136 de la Ley 025 del órgano judicial, las magistradas y los magistrados del Tribunal Agroambiental tendrán su periodo de mandato por 6 años,
computables a partir del día de su posesión y no podrán ser reelegidos. Pasemos a hablar sobre las atribuciones del Tribunal Agroambiental. Según el artículo 189 de la Constitución Política del Estado, son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por ley, numeral 1, resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso de propiedad en los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad. Además, a atender las demandas sobre los actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente, demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. Numeral 2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Numeral 3. Conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgaciones, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de los demás actos y resoluciones administrativas. Numeral 4. Organizar los juzgados agroambientales. Ahora pasemos a hablar sobre los jueces agroambientales. El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental que conforma el órgano judicial de Bolivia e imparte justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencia de las autoridades administrativas. Los jueces agroambientales tienen ahora sus funciones que se amplían a la atentación de los problemas no solamente relativos a las tierras, sino también concernientes al medio ambiente, biodiversidad, fauna, flora y recursos naturales como el agua. Esta función judicial se realiza mediante las 2 salas especializadas y los 63 juzgados agroambientales ubicados en todo el territorio nacional, 57 existentes y 6 de nueva creación. Ahora hablemos sobre los requisitos para acceder al cargo de juez o jueza agroambiental. Según la Ley 025, Ley del órgano judicial, artículo 148, nos dice que para acceder al cargo de jueza o juez agroambiental se requiere: numeral 1. Contar con la especialidad de materia agraria, forestal, de aguas, ambiental y de recursos naturales renovables o biodiversidad y haber ejercido con ética y honestidad la jurisdicción agraria o la jurisdicción agroambiental en el ejercicio de la profesión de abogado libre, asesor legal o la docencia universitaria en el área de la especialidad durante al menos 2 años. Numeral 2. Hablar obligatoriamente el idioma que sea predominante en el lugar o región donde se postule o ejerza el cargo. Parágrafo 2. Se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad indígena originaria campesino bajo su sistema de justicia. Hablemos sobre la designación de los jueces y juezas. Según el artículo 149, las juezas y los jueces serán designados por el Consejo de la Magistratura en base a evaluación y calificación de méritos. Hablemos sobre las competencias de las juezas y jueces agroambientales. Según el artículo 152, que nos habla sobre las competencias de la Ley 025 del órgano judicial, nos dice que las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: numeral 1. Conocer las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad, conforme con lo establecido en las normas especializadas que rigen cada materia. Numeral 2. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o el patrimonio cultural respecto a cualquier actividad productiva, extractiva o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia. Numeral 3. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidades ambientales por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y reparación, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado,
sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especializadas que rigen cada materia. Numeral 4. Conocer las demandas relativas a la nulidad o ejecución de contratos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y en lo general contratos sobre actividad productiva agraria forestal suscritos entre organizaciones que ejercen derechos de propiedad comunitaria de la tierra con particulares o empresas privadas. Numeral 5. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiental y ecológica. Numeral 6. Conocer acciones sobre el uso y aprovechamiento de las aguas. Numeral 7. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición entre derechos agrarios, forestales y derechos sobre otros recursos naturales renovables. Numeral 8. Conocer las acciones sobre la mensura y deslinde de predios agrarios previamente saneados. Numeral 9. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios y de daño temido y obra nueva perjudicial para la otorgación de tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados. Numeral 10. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental. Numeral 11. Conocer procesos ejecutivos cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales. Numeral 12. Velar porque en los casos que se conozcan se respete el derecho de las mujeres en el registro de la propiedad agraria. Numeral 3. Otras establecidas por ley. Ahora hablemos sobre los procedimientos agroambientales. Según el artículo 79 de la Ley 1715, Parágrafo 1. La demanda será presentada por escrito, observando los siguientes requisitos. Numeral 1. El demandante acompañará la prueba documental que obre en su poder y propondrá toda otra prueba de que intente valerse. Numeral 2. La lista de testigos con designación de sus generales de ley si los hubiere. Parágrafo 2. Admitida la demanda, será corrida en traslado al demandado para que la conteste en plazo de 15 días calendario, observando los mismos requisitos señalados para la demanda. Con la contestación de la demanda o vencido el plazo al efecto, el juez señalará el día y la hora para la audiencia, que tendrá lugar dentro de los 15 días a tales actos. Las partes deberán comparecerse a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. La audiencia concluirá con la dictación de la sentencia sin necesidad de alegatos de las partes y constará en acta. Derecho agroambiental como nueva clasificación jurídica. La evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas. La primera comprende función de los usos de un recurso. La segunda, función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinado los distintos usos aguas, minerales o forestales. La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales. Y finalmente, la cuarta etapa, toma en consideración el entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. Es así que el derecho agroambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de explotar los recursos naturales en un marco de aprovechamiento sostenible y de protección del ambiente. El derecho agroambiental como nueva clasificación jurídica se está refiriendo a cómo la jurisdicción agroambiental es parte del pluralismo jurídico a través de las 4 jurisdicciones que tiene Bolivia. Estas son la jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial, la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción agroambiental. Porque si hablamos de antecedentes, antes no había este pluralismo jurídico y todos los procesos en materia agraria o ambiental eran resueltos por juzgados penales. Por eso es que se creó una nueva clasificación jurídica. Consolidación y autonomía. En el ámbito de la consolidación nos habla de la firmeza que tiene el derecho agroambiental dentro del territorio boliviano, ya que esto permite que la jurisdicción agroambiental pueda trabajar de forma sólida dentro de los parámetros establecidos por la ley. También debemos hacer un énfasis en el por qué se creó,
cuál fue la causalidad y la creación. Tocando el punto de la autonomía, esta nos indica sobre la independencia que tiene la jurisdicción agroambiental al momento de elegir sus propias decisiones. Su evolución ha sido rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo a su vez una autonomía propia como disciplina vinculada con casi todas las ciencias. En el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado de 7 de febrero del 2019 reconoce un solo sistema de administración de justicia con la pluralidad de jurisdicciones, entre las cuales se encuentra la jurisdicción agroambiental, que es una jurisdicción nueva dentro del ordenamiento jurídico boliviano y competencia y jurisdicción. Posesión y propiedad agraria. La posesión agraria por sí representa el derecho a permanecer en el predio explotado y a conservar o adquirir la propiedad. No es una simple relación fáctica, sino jurídica que debe protegerse. Dentro de nuestra legislación, la posesión agraria conlleva la producción de nuestra tierra. En palabras directas, la tierra es para quien la trabaja. Propiedad agraria. En el artículo 393 de la Constitución Política del Estado, nos dice: el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla la función social o una función económica social, según corresponda, estableciendo en el artículo 397. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales y solo pueden ser objeto de enajenación en determinados tipos de propiedad, ya sea pequeña, mediana o empresarial. Los demás tipos de propiedades agrarias no se pueden enajenar, como propiedades comunes o colectivas. Ambientales. Dentro del derecho agroambiental, los contratos agroambientales es un acuerdo de voluntades en que el propietario del fondo cede el goce al mismo a un tercero. Los contratos agrarios estos se caracterizan por ser bilaterales y onerosos. Garantías institucionales dentro del ámbito agroambiental. La Ley 1715 nos habla sobre las garantías constitucionales dentro del ámbito agroambiental. El artículo 3 nos menciona que el parágrafo primero reconoce y garantiza la propiedad privada a favor de personas naturales y jurídicas para que ejerciten su derecho de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Parágrafo segundo. Garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad y las propiedades comunitarias, cooperativas u otras formas de propiedad privada, donde el Estado no reconoce latifundio. Parágrafo tercero. Se garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas originarios sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables. Parágrafo cuarto. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por la Constitución Política del Estado y gozan la protección del Estado, siempre y cuando cumplan las funciones económicas sociales y no sean abandonados conforme prevista en esta ley. Parágrafo quinto. El Servicio Nacional de Reforma Agraria. El saneamiento de la propiedad agraria. En el artículo 64 de la presente ley de la 1715 nos menciona que el saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regular y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Artículo 65. La ejecución del saneamiento. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones departamentales, queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria con un plazo máximo de 10 años, computables a partir de la publicación de esta ley, sujeto a las disposiciones de los siguientes. Artículo 66. Finalidades del saneamiento. Numeral 1. La titulación de las tierras que se encuentren en cumplimiento a la función económica social o función social mediante un procedimiento de adjudicación simple o dotación. Numeral 2. El catastro legal de propiedad agraria. Numeral 3. La conciliación de los conflictos relacionados con la posesión. La titulación de procesos agrarios en el trámite.
5. La anulación de los títulos afectados de vicios y nulidad absoluta. 6. La convalidación de títulos afectados en los vicios de nulidad relativa y siempre cuando la tierra cumpla con la función económica social. Numeral 7. La certificación del saneamiento de propiedad agraria cuando corresponda. Modalidades del saneamiento. Existen 3 modalidades del saneamiento. El primero es el saneamiento simple, el SAM-SIM. El 2, saneamiento integrado al catastro legal, el CAT-SAM. Saneamiento de tierras comunitarias de origen, el SAN-TCO. Primero, saneamiento simple. Nos dice que el SAN-SIM es solicitud de parte y el SAN-SIM de oficio. El saneamiento simple es la modalidad que se ejecuta la solicitud de parte en áreas catastrales, donde nos dice que el saneamiento se ejecuta a solicitud de la parte, donde se va a ejecutar las áreas no catastrales. El saneamiento simple o de oficio es definido por el Estado, principalmente por el grado de conflictividad que en la tendencia de la tierra. Esto se da cuando se detecta conflictos de derechos respecto a las propiedades agrarias y parques nacionales, reservas fiscales. Estas se clasificarán por la norma legal o cuando estén destinadas a la ejecución de proyectos e intereses públicos en los niveles que estos se puedan ejecutar. Saneamiento integrado por el catastro legal, el CAT-SAM. El CAT-SAM nos menciona que se ejecuta de oficio en áreas catastrales, que son de registro de formación y que se hace constar datos relevantes en la propiedad agraria y de derechos que sobre ella recaen, así como la superficie, ubicación, colindancia y límites. Como mencionábamos anteriormente, el saneamiento integrado del catastro se ejecuta de oficio en áreas catastrales definidas por el INRA, con la comprobación de las comisiones agrarias departamentales. Se entiende por catastro legal al sistema de inventario público de registro de información por las propiedades agrarias. Se hace constar de datos relativos de la propiedad agraria que caen sobre la propiedad agraria, así como por ejemplo la superficie, la ubicación, colindancia y los límites de esta propiedad agraria. El saneamiento de tierras comunitarias de origen, el SAN-TCO. El SAN-TCO no se ejecuta de oficio a pedido de parte en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen. Está orientado exclusivamente para la atención de las demandas de los pueblos indígenas, donde garantiza la participación de los mismos. Como ya pudimos mencionar, se ejecuta de oficio a pedido de la parte y esto está destinado a otorgar el derecho de propietario sobre las tierras comunitarias de origen a favor de los pueblos indígenas originarios para que estos se aseguren de espacios geográficos donde constituyen el hábitat de las comunidades de las personas legítimas para iniciar un trámite de saneamiento de las tierras comunitarias. Reversión y expropiación de la tierra. En el artículo 51 de la Ley 1715 nos menciona que serán revertidas en el dominio originario de una nación sin la indemnización de alguna de las tierras cuyo uso perjudique al interés colectivo calificado por esta ley, donde nos menciona que las tierras que no cumplen con la función económica social son revertidas al dominio originario de la nación sin pago de indemnización. Artículo 52. La causal de la reversión. Es una causal de reversión al abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al interés colectivo. El cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto a la propiedad del inmueble agrario. En la prueba que de la tierra no ha sido abandonada, el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas en el parágrafo anterior. El plazo y los montos emergentes a la aplicación de esta ley y de las normas tributarias en vigencia los 2 años o más gestiones consecutivas donde se determinó el abandono. Las causales de la utilidad pública, en su artículo 59, parágrafo primero, son causales de utilidad pública, numeral 1, el reagrupamiento y la redistribución de la tierra, parágrafo numeral 2, la conservación y protección de la biodiversidad, numeral 3, realización de obras de interés público, parágrafo segundo, las tierras expropiadas serán por el causal de utilidad pública señalada en el numeral 1 del presente artículo. Podrán ser adjudicadas solo en el curso
público calificado. Parágrafo 3. El reagrupamiento de la distribución de las tierras como causa de utilidad pública se realizará conforme a las necesidades económicas, sociales y al desarrollo rural, establecidas mediante el Decreto Supremo. La expropiación por estas causales no se vinculará a la solicitud de la parte interesada en la dotación. Parágrafo 4. El solar campesino y la pequeña propiedad son las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente ya que por su especie natural cumplen la función social. Solo podrán ser expropiadas las causales de utilidad pública referidas en los numerales 2 y 3 del parágrafo primero. Artículo 61. Procedimiento. En su parágrafo primero nos menciona que el Instituto Nacional de Reforma Agraria expropiará las tierras sujetándose al procedimiento administrativo establecidos en el reglamento de esta ley. Parágrafo segundo. La expropiación por causa de utilidad pública relacionada con las obras de interés público, de competencia de las autoridades u organismos interesados. Parágrafo tercero. El pago de las indemnizaciones por expropiaciones fundadas en la conservación y protección de la biodiversidad serán efectuados por el Ministerio del Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente. Parágrafo cuarto. El Instituto Nacional de la Reforma Agraria podría disponer las medidas precautorias necesarias que aseguren la ejecución de la resolución de la expropiación. Parágrafo quinto. La resolución de la expropiación se dictará por el director departamental del Instituto Nacional de la Reforma Agraria y podría ser impugnada mediante recurso revocatoria ante la misma autoridad y recurso jerárquico ante el director nacional en el efecto suspensivo. Distribución de tierras. Las tierras fiscales son aquellas tierras de propiedad de la nación boliviana que pueden ser distribuidas por el Estado. Aquellas comunidades campesinas, indígenas o originarias sin tierras o con tierras suficientes. La institución encargada de distribuir las tierras fiscales en el territorio nacional es el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. ¿A quiénes están destinadas las tierras fiscales? Conforme establece la 1715, las tierras serán dotadas exclusivamente a favor de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas originarias. ¿Qué tiene que hacer una persona para que pueda ser beneficiaria de estas tierras fiscales? Nos dice organizar en comunidad conformada por familias sin tierra o con tierras insuficientes. Estas personas deberán de presentar una solicitud escrita dirigida al director nacional del INRE. Deberán de adjuntar las cédulas de identidad y la nómina de los beneficiarios. Indicar el lugar exacto de donde solicita las tierras. Y también se podrá adjuntar la personalidad jurídica, si es que tuvieran. Preferencias legales. En el artículo 40. Las tierras fiscales serán dotadas o adjudicadas de acuerdo a su vocación de uso, sujetándose a las siguientes preferencias. Numeral 1. La dotación será preferentemente a favor de quienes residan en el lugar. Esto será a favor de los pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, siempre y cuando estos no posean tierra y sean residentes del lugar. Numeral 2. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación del marco de las políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de las tierras y las posibilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Numeral 3. La dotación será preferentemente a favor de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarios sin tierra o aquellas personas que posean insuficientes.